Hola, mi nombre es Karina Valdespín y es un gusto estar con ustedes en este proyecto de fortalecimiento de la representación legal de los trabajadores y sindicatos en México con el tema de capacitación en competencias de litigación oral para la audiencia preliminar. En este primer módulo vamos a entrar a las prácticas en la introducción al sistema oral en materia laboral y el tema que vamos a ver en específico es la adversarialidad del sistema oral, su naturaleza y los principios técnicos fundamentales que lo rigen. Para eso nos vamos a guiar de una presentación que ya también tienen en la plataforma y comenzamos entonces primero con la naturaleza del sistema oral adversarial. ¿Qué quiere decir este sistema oral adversarial? Hace referencia a un principio que es el más importante y que se puede destacar dentro de todos los demás principios, que es el de contradicción. Es este sistema que promueve la participación activa de las partes, es decir, esta etapa, primera etapa en el juicio laboral, en el que tenemos una demanda que ya ahora sabemos que se ofrecen las pruebas, se especifican bien cada hecho y se ofrecen las pruebas relativas a estos hechos. Y posterior tenemos la contestación a la demanda en la que se va a hacer referencia a estos hechos y de igual forma se van a incluir las pruebas que consideremos que son adecuadas para las excepciones que se hagan valer. De ahí tenemos igual en esta etapa, en esta primera etapa escrita, la réplica y la contrarréplica. Aquí es en donde tenemos este sistema adversarial. Será importante que en esta etapa, en esta fase, distingamos en los diferentes sistemas para que nos demos cuenta en dónde estábamos antes de de este nuevo sistema de justicia laboral y después podamos analizar el nuevo sistema y tengamos mayor claridad en hacia dónde vamos y cuál sería nuestro objetivo, ya sea como operadores del derecho, como abogados postulantes. Es importante que distingamos en dónde estábamos parados en el sistema anterior y hacia dónde vamos con este nuevo sistema. Para ello, vamos a recordar los tres modelos de sistemas que se pueden dar en un procedimiento. Respecto a estos modelos, tenemos primero el modelo justo acusatorio o adversarial, que ha tenido mayor desarrollo o lo hemos escuchado más en la materia penal, pero aplica a cualquier procedimiento. Después tenemos el procedimiento inquisitivo, que es el que aplicábamos mayormente en el derecho del trabajo, aunque siempre también hemos tenido este sistema oral o adversarial. Desde el surgimiento del derecho laboral,
debido a su naturaleza social, a este objetivo y la finalidad del derecho del trabajo, de no únicamente una aplicación estricta de la norma, sino de equilibrar a los factores de la producción, como nos lo ha mencionado en sus obras el maestro Mario de la Cueva, con este lenguaje más económico que de derecho, pero que con todos los estudios y las lecturas que realizó en derecho comparado en otros países, nos refiere que el trabajador, por una parte, solamente cuenta con su fuerza de trabajo, y que el empleador cuenta con con detentar los medios de producción, y aquí es en donde este poder y esta superioridad que tiene el empleador sobre el trabajador se equilibra a través de las normas del derecho del trabajo. Es por esto que hacemos referencia a que hay normas que exigen, por ejemplo, al patrón exhibir pruebas o contar con determinadas pruebas que el trabajador no podría tener o contar, con con este objetivo de equilibrar la relación entre ambos. No es que proteja al trabajador el derecho laboral, sino que equilibra esta relación. Y bueno, vamos por el tercer sistema o modelo procesal, que sería el mixto. Entonces tenemos los tres modelos de procedimiento, que sería el adversarial o acusatorio, el inquisitivo y el mixto. Aquí en el, en esta parte de el modelo adversarial, lo que vamos a observar, o de las características que lo destacan, son justamente los principios que vamos a ir desarrollando. También es bueno que hagamos referencia al origen. ¿Qué es lo que hay históricamente en estos procedimientos? El procedimiento adversarial, ustedes recordarán en sus estudios que es el sistema creado en la parte de Europa, germánicos, visigodos, anglosajones, que acostumbraban a arreglar o dar solución a sus conflictos mediante una comparecencia directa, digamos, bueno, podemos nombrarle comparecencia, pero acudían directamente las personas a a quien tenía la autoridad, y de una forma pública estaba ahí presente el pueblo, exponían su conflicto, y en ese momento teníamos una solución a el problema que se presentaba. Después de que exponían, el pueblo iba escuchando, iban aprobando, no aprobando, comentando, y la autoridad emitía una resolución en la que se, se resolvía el problema a favor de uno o de otro, y con ya las consideraciones que se tuvieran al respecto. De aquí
podríamos, digo, a grandes rasgos, podemos deducir los principios que destacan de este sistema adversarial. Vemos que es el que acuden los interesados en que se resuelva su conflicto directamente. Así también tenemos la característica de que es público, de que está ahí las personas, el pueblo, presenciando, y que esto también evita que quien resuelva la autoridad pueda tener un comportamiento indebido. Igual también vemos la oralidad o podemos apreciar la oralidad y que se destaca la celeridad porque se hace en ese momento toda en este caso el proceso o el procedimiento, y por lo cual no vamos a tener a ninguna otra persona o autoridad que resuelva, es decir, no se pasaba de un pueblo a otro pueblo que resolviera, a una autoridad de otro pueblo que resolviera, por ejemplo. Y destaca también el uso de ahora lo que llamamos medios alternativos de solución de conflictos, pero esta presencia de un tercero que ayuda a los interesados a que solucionen su conflicto y que los escucha, que atiende y que está buscando cuál es el interés y la necesidad de las personas, cuál es el fondo del conflicto, y que busca que a través de que se vuelvan a comunicar, lleguen a una solución para evitar que continúen con esta discordia y que generen más desarmonía social y que vuelvan a esta normalidad en la sociedad. Esto sería a grandes rasgos el antecedente o esta forma que se llevaba en la antigüedad y que se practicaba de esta manera el sistema, digamos, el origen del sistema adversarial. Eh, por otra parte, respecto al otro sistema, al sistema inquisitivo, tenemos al Imperio Romano. El Imperio Romano, también de los estudios que ustedes han llevado a cabo, recordaremos que tiene este origen en el que llegó un momento que el imperio abarcaba grandes territorios en diferentes continentes. De ahí que el emperador tenía la necesidad de de tener el control de todos estos territorios. Eh, y para mantener este control de todos los territorios, lo que lo que realizó fue el designar a personas por parte del imperio que resolvieran estos conflictos. Y bueno, en la época del Imperio Romano, estamos hablando de el 26, del año 26 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, las comunicaciones eran a caballo o en barco y tardaban
muchos días en llegar las noticias, en llegar la información. Debido a esto, la forma que encontraron de que el emperador tuviera el control en la resolución también de los conflictos y los problemas y que en los diferentes territorios que formaban parte del imperio se conservara la paz y que no se sublevaran y que siguiera la armonía, y que continuaran bajo el imperio romano, fue que estas personas siguieran quienes iban a resolver los conflictos, siguieran un estrictas normas y estrictas reglas para que no salieran de esta normatividad y que le reportaran también al emperador y que el emperador pudiera estar enterado de todo lo que sucedía. De ahí entonces que se establece que que la persona quien iba a resolver tenía que seguir un procedimiento que era que quien resolvía lo hacía en secreto, no lo hacía públicamente como en el sistema adversarial, y por lo tanto debía tener una constancia escrita para que el emperador, cuando revisara, tuviera esa referencia de qué era lo que había sucedido. También se buscaron garantías como los sellos, las firmas, la, este, la rúbrica de la persona, una persona que acompañara al juez para que también se estuviera con certeza acerca del- de la actuación de un acta que hasta la fecha la tenemos y que tuviéramos este expediente desde ya esa época. También se limitó la utilización en este modelo inquisitivo, se limitó la utilización de los medios alternos de solución de conflictos porque se buscaba la verdad histórica, para que no existiera ninguna injusticia con algunos ya extremos de medios extremos que utilizaban para llegar a mm, a esta verdad histórica. Y lo que sucedía era que había pues un ejercicio de poder para mantener esa obediencia y ese control por parte del imperio. Así entonces, tenemos ya después de esta época del Imperio Romano, que continúa con la Edad Media y los señores feudales. Y más o menos en el año 1200 que empieza la Edad Media, hasta la Revolución Francesa en 1789. Sabemos que cada etapa histórica no es únicamente el año que nos marca la historia, sino que años antes, inclusive puede ser décadas, o ahorita recientemente ya son muy
cortos los periodos para los cambios, pero antes, cada etapa, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, de la Edad Media a a la Revolución Francesa, los cambios se daban con mayor espacio de tiempo. Por ejemplo, les decía hasta de siglos, ¿no? Que iban transitando y que no se dan exactamente en la fecha en la que nos marca la historia, sino que antes hay un periodo de unas décadas en las que se van iniciando estas transiciones hasta llegar a la fecha histórica. Respecto a la Revolución Francesa, tenemos que ya se empieza a buscar más nuevamente estos principios de solución de los conflictos a través de la comunicación, de la creatividad y de que se vaya buscando, por ejemplo, en el caso de Francia también los medios alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, sigue prevaleciendo este modelo inquisitivo, aunque ya se incluye características del modelo adversarial y entonces tenemos estos modelos mixtos. Lo que podemos entonces destacar es que actualmente en nuestro modelo de justicia, en el nuevo modelo de justicia adversarial, y en el nuevo, más bien, en el nuevo modelo de justicia laboral, tenemos esta este procedimiento mixto en el que hay preponderancia adversarial, pero también tenemos rasgos o elementos del inquisitivo. Vamos a únicamente a recapitular. En el caso del modelo adversarial, se busca que exista apertura y en el inquisitivo la secrecía. En el primero, oralidad y en el otro prevalece lo escrito. En, en el adversarial, por ejemplo, menciona Ferrajoli que hay una garantía de garantías porque en la audiencia brillan todos los principios. Ahorita que los vamos a ir desarrollando, pero brilla este principio que decíamos de contradicción, la transparencia en la audiencia pública, también la oralidad, la concentración, la inmediatez, que el juez siempre esté ahí presente, que no tenga recursos, que sea sin tener que justificar las resoluciones, a menos que las partes así lo exijan, y la utilización de medios alternos de solución de conflictos. En el modelo inquisitivo tenemos que las garantías son los sellos, lo escrito, la firma, las rúbricas, la persona que acompaña al juez y da fe de las actuaciones, de las comparecencias. Entonces es la diferencia. Ahora, en el adversarial, inclusive hay una corriente antiformalista que desarrolla un modelo de justicia en el que es totalmente oral, sigue una metodología y esta metodología es
de la producción de la información, de la comunicación de las partes y el desahogo de actos del procedimiento. En cambio, en el modelo inquisitorio tenemos que el juez siempre va a estar y las partes sujetos a un expediente. Lo que no está en el expediente, lo que no obra en un acta, no existe en el mundo. Aquí el juicio es sinónimo de expediente. Y si no hay expediente, pues tenemos los videos de la audiencia o ahora ya tenemos los expedientes electrónicos. En el sistema adversarial, el juicio es sinónimo de audiencia. En la audiencia es en donde va a suceder todo. Vamos entonces ahora a ir desarrollando estos principios. Tenemos primero este principio de inmediación procesal e inmediatez. Y recordemos que para que tengamos bueno, en este sistema mixto, vamos a dar preponderancia a los principios. Es decir, cuando tengamos una controversia entre la regla o la formalidad y un principio, siempre se va a dar preponderancia al principio. También varios autores hacen referencia a que los principios son como si el juez estuviera, perdón, no el juez, como si el legislador estuviera presente y fuera quien resolviera el conflicto. Cuando hay una duda acerca de la aplicación de alguna norma, es por eso que recurrimos a los principios y que preferimos resolver de acuerdo al principio antes que la norma, con la finalidad también de que prevalezca el acto y de que no se vaya a esta parte de anular el acto por algún formalismo, lo cual en muchas ocasiones pues se va eh, a esta afectación social. Em, es cierto que tenemos que seguir las normas y las reglas, pero también es importante que tengamos presente estas consideraciones y que en derecho del trabajo siempre ha sido de esa forma en la que se ha evitado o no. mm, no se aplica la norma estrictamente, sino que hay la flexibilidad eh, con la finalidad de que se prevalezca los principios que vamos a ir desarrollando y que también son norma en nuestro derecho del trabajo, de acuerdo a las fuentes que lo rigen. También podemos aquí recordar que una fuente es el origen de las normas jurídicas, vamos más allá de la norma jurídica y que en derecho del trabajo son relativamente recientes, digamos el siglo anterior a diferencia, bueno, decíamos en la sesión anterior que antes de el artículo 123 en la Constitución ya teníamos normas en derecho del trabajo
normas en diferentes entidades federativas, por ejemplo, Yucatán, Veracruz, fueron de los primeros que ya tenían normas en materia del trabajo y bueno, más con anterioridad tenemos otras normas en la colonia, en las leyes de Indias, y que todo esto son fuentes históricas. También tenemos fuentes materiales y documentos que contienen el texto de la norma. En cuanto a, por ejemplo, fuentes materiales, tenemos problemas, conocimientos, fenómenos de la realidad natural y social que tienen influencia en el trabajo y que influyen también en la creación del derecho. Y como fuentes formales tenemos los actos realizados ante o por una instancia determinada del ejercicio del poder, materializados en una ley. En cuanto a los principios, a las fuentes, perdón, que encontramos en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123 también constitucional, tenemos los principios generales del derecho laboral que vamos a ir desarrollando ahorita, el derecho común de aplicación supletoria, el derecho internacional, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Ayer también mencionamos el tratado, el TEMEC, el TELECAN, el Tratado Transpacífico, que tienen injerencia y tienen influencia desde la reforma, desde impulsar la reforma laboral, el convenio 87, el 98 de la OIT, hasta las normas que los rigen, las vemos reflejadas en nuestra legislación. Vimos la creación de los centros de conciliación que viene referida en el anexo 23, en el apartado A del TEMEC, también la adaptación de nuestra legislación, por ejemplo, al convenio 98 de la OIT en la materia colectiva, en que la prohibición ya de estas cláusulas en los contratos colectivos que limitaban el derecho de asociación y que si un trabajador era separado del sindicato o renunciaba, pues también tenía que serlo de su trabajo, o también el de que un trabajador, si laboraba para determinado patrón, tenía forzosamente que ingresar a determinado sindicato. También otra de las fuentes que tenemos son los usos y costumbres. eh, por ejemplo, el caso del aguinaldo, que inicialmente era una costumbre que se tenía en Europa para que los trabajadores tuvieran una cantidad extra y tuvieran para las celebraciones de fin de año, y que después ya se plasmó en la norma. También tenemos como fuente de derecho del trabajo la jurisprudencia y la costumbre, que comentamos que la jurisprudencia es abundante en nuestra materia. El contrato colectivo es otra fuente de derecho, el contrato ley, la sentencia colectiva también es fuente de derecho, porque resuelve un conflicto, ya sea de naturaleza jurídica o de naturaleza económica.
También tenemos aquí como referencia y previo a entrar al desarrollo de estos principios, que es bueno recordar la definición que nos da el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio, y que de acuerdo también a estas fuentes del derecho del trabajo, se toma de la OIT la referencia a que el trabajo debe ser, eh, que exige, perdón, respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta, y que debe efectuarse en condiciones que aseguren una vida digna. Vamos a también a ver en el artículo tercero que debe ser estas condiciones que aseguren la vida digna y la salud de los trabajadores y de sus familiares dependientes. Entonces, también aquí ya en este artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo, incluyen que no pueden establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Aquí, respecto a esta consideración, es también importante, por ejemplo, destacar que el maestro Trueba Urbina considera al derecho del trabajo como el conjunto de principios. Ahí está la importancia también de los principios, y que sería esta parte adversarial. Además, también el derecho del trabajo incluye normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico, que para el maestro Trueba Urbina es socializar la vida humana. Entonces vemos que en este concepto o en esta definición de la que nos habla el maestro Trueba Urbina, tenemos la parte adversarial, que son el conjunto de principios, y el sistema también inquisitorio, que hace referencia en las normas e instituciones que protegen y que dignifican y que tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos, que son los trabajadores, que solamente cuentan con su fuerza de trabajo, y que también es importante que la conserven de forma adecuada. Así entonces, estos principios son en virtud del cual los jueces pueden dar solución a, a los conflictos, como si el mismo legislador estuviera presente, y que son estas formas en las que se puede
ampliar, digamos, la norma o se puede ir más allá de la norma para buscar esta armonía social. También el maestro Néstor de Buen nos plasmó en sus obras respecto al tema de los principios, que estos, y ustedes también seguramente ya los han estudiado o los han aplicado, los podemos encontrar en el artículo segundo y en el 17 de la Ley Federal del Trabajo. Respecto al artículo segundo, vemos también, por ejemplo, la inclusión de el trabajo digno o decente y qué se entiende por este trabajo, de acuerdo a los lineamientos que ha emitido la Organización Internacional del Trabajo. En primer término, en el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que las normas del trabajo, lo que hemos comentado, tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Además, propiciar o buscan propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. ¿Y qué se entiende por trabajo digno o decente? Es en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y que no hay la discriminación que ya mencionamos, además de tener acceso a la seguridad social y percibir un salario remunerador y capacitación continua para el incremento de la productividad. Es decir, tendríamos tres elementos para considerar que un trabajo es digno, que es decir, que es primero tener acceso a seguridad social, segundo, percibir un salario remunerador y tercero, la capacitación continua para el incremento de la productividad. Eh, También, bueno, el trabajo digno o decente incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, que sabemos que son tres: el de libertad de asociación, el derecho de negociación, el de negociar el contrato, la firma del contrato colectivo y sus incrementos salariales y de prestaciones, y por último, el tercero, el derecho de huelga. También en este artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Aquí entonces esta igualdad sustantiva de la que nos habla el artículo segundo de nuestra ley de la materia es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que desafortunadamente, estadísticamente, continúa en gran medida la discriminación, por lo cual también es del conocimiento de todas las medidas que se han tomado en el sector público y en el sector privado, esta cuota de género que no es más que buscar equilibrar justo esta, eh, esta desigualdad, y que en lo, lo ideal o doctrinariamente lo que se pretende es que en el momento en el que ya se equilibre esta desigualdad y que justo tengamos ya una igualdad, deberán desaparecer estas medidas, por ejemplo, de cuota de género.
y que pues ya se cuente con el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres, que tengan acceso a las mismas oportunidades, considerando obviamente diferencias biológicas, sociales y culturales. Y el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo también incluye estos principios del derecho del trabajo en el que específicamente se establece que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la ley o en los reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración eh, las disposiciones que regulen casos semejantes, como puede ser las tesis de jurisprudencia o las tesis aisladas, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad como fuentes de derecho. Aquí entonces vemos claramente la referencia a los principios que regirán para la solución de los conflictos en el trabajo. Y es por esto que vamos a ir desarrollando estos principios. En cuanto a, por ejemplo, los principios relativos a justicia social, eh, también es dependiendo del momento en el que se encuentren, pero en general lo que busca es esta armonía en la sociedad, considerada como que el trabajador cuente con los elementos mínimos como las condiciones de trabajo, un salario remunerador, una jornada máxima, el derecho a descanso para conservar su fuerza de trabajo, también todos los derechos que establece nuestra legislación, además de también, bueno, está dentro de la normatividad, la seguridad social y que esto sea suficiente para que tenga una vida decente él y su familia. Aunque en la actualidad sabemos que ya es necesario que trabajen dos o más miembros de la familia para poder tener un sustento adecuado. Eh, y que pueda cumplirse esta dignidad en el trabajo. Ahora hemos tenido, decíamos, incrementos considerables en el salario en los últimos años, en el salario mínimo, para que eh, se equilibre, pero no relacionado con la necesidad de los trabajadores en nuestro país, sino que es fomentado por esta necesidad de equipararnos con otros países en los tratados comerciales. En el TEMEC, sobre todo, pero también tenemos el Tratado Transpacífico en el que las condiciones comerciales obligan a estas reformas en materia laboral. Ahora, en cuanto a esto, a los principios en que hace referencia el artículo 17 constitucional y que refiere los principios en derecho del trabajo, respecto a estos principios, tenemos el principio, por ejemplo, de libertad de trabajo, que
está consagrado en el artículo quinto constitucional y que lo vemos replicado en el tercero y cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Eh, También podemos observar este principio, por ejemplo, en el artículo 40 de la Ley Federal del Trabajo, por el cual nadie puede ser obligado a trabajar más de un año. También en el artículo 134, en el que se establecen las obligaciones para los trabajadores, quienes deben de realizar sus funciones bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuyo subordinación se encuentran, y que, bueno, también dentro de estos principios del derecho del trabajo, de justicia social, encontramos el de igualdad para trabajo igual, salario igual, em, de acuerdo al artículo 123, también al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo. También tenemos, por ejemplo, la las disposiciones en la Ley Federal del Trabajo relativas a los trabajadores extranjeros sobre los nacionales, en donde aplicando este principio de igualdad, tenemos que solo puede haber determinado porcentaje de extranjeros en una empresa mexicana para ocupar vacantes o puestos de nueva creación. Y también esta busca esta igualdad derivada históricamente de los conflictos que hubo en Cananea y que desataron esa huelga, que también fue antecedente y que contribuyó a, sobre todo, a incluir o a iniciar que se tuvieran los derechos colectivos que ya se plasmaron hasta 1970 en la Ley Federal del Trabajo, pero que desde esta huelga de Cananea se sirvió y fue antecedente para ello. De igual forma, en, en estos principios de justicia social, que son más sustantivos y no tanto los procesales a los que vamos a entrar ahorita, tenemos, por ejemplo, el de estabilidad en el empleo, que caracteriza al contrato de trabajo como un tipo de contrato de tracto sucesivo, es decir, que se da de momento a momento y que se inicia, sabemos, con la prestación del servicio y con el pago del salario, independientemente de la forma que se le dé, que sea escrita u oral, o la denominación que se le quiera dar. Eh, Aquí ya es importante que el trabajador tiene estos derechos de seguridad social, de condiciones de trabajo, de un salario remunerador, de capacitación para la mejora profesional, y que la idea o el principio de estabilidad en el empleo lo que buscaba es premiar o busca premiar al trabajador por su permanencia en el tiempo, por el mero transcurso del tiempo. Entonces tiene mayores derechos de ascenso, de mejoras salariales, aumenta su prima de antigüedad y el periodo vacacional, aunque actualmente
los modelos o el sistema que se está adoptando económicamente tiende a que no se fomente esta estabilidad en el empleo, sino a cambios de trabajo y que cada vez vemos menos trabajadores que tienen una antigüedad considerable en su trabajo. Aproximadamente estará la antigüedad que generan los trabajadores actualmente en un promedio de 3 años y no más. Son ya excepcionales los que mm, ahora tienen una antigüedad considerable. Antes sí había más esta cultura de generar una estabilidad en el empleo y de tener 20 años en un trabajo o una cantidad considerable. Bueno, vamos también a mencionar rápidamente otro de los principios importantes de justicia social para ya entrar a los procesales, pero que no, que también se ven presentes en este sistema mixto y que tiene preponderancia adversarial, que es el de irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, en el que sabemos que no se puede pactar que renuncien a sus prestaciones como aguinaldo o al salario o a cualquier disposición que afecte sus condiciones de trabajo. Eh, Aquí entra la parte más inquisitiva o de control del Estado, en el que limita la voluntad de las partes y que no permite que el trabajador pueda pactar esta disminución de sus derechos irrenunciables. Entonces, aquí cambia, por ejemplo, con el derecho civil, en el que tenemos libre voluntad de pactar lo que queramos, y en el derecho del trabajo entra la tutela del Estado para proteger y garantizar los derechos irrenunciables de los trabajadores. Y aquí es también atendiendo a un carácter de necesidad en el que es necesario la intervención del Estado para garantizar a los trabajadores un mínimo de vida y que así se tuviera esta característica inquisitiva o imperativa. También es una forma de que evitar el abuso y que permitía que el legislador no mm, limitara esta autonomía de la voluntad de las partes en aras de la voluntad colectiva. Aquí, bueno, también vemos este principio reflejado en el artículo 123 constitucional, que nos establece la nulidad de cualquier disposición que vaya en contra de los derechos irrenunciables de los trabajadores. De igual forma, y no menos importante, está el principio pro operario. Este principio es orientador del derecho del trabajo para proteger nuevamente al trabajador, nuevamente en este sistema más inquisitivo del Estado, y que considera que los
elementos o los sujetos en la relación de trabajo no son iguales, por lo tanto, requiere la parte trabajadora de protección y que se le brinda a través del derecho del trabajo y que equilibra o iguala, da esta igualdad a los sujetos en la relación de trabajo. Así entonces, vamos ya a esta parte de los derechos, de los principios procesales, atendiendo a este principio de inmediación procesal e inmediatez, que es totalmente ya lo que mencionábamos adversarial, en la que, a diferencia del inquisitivo, en el que se resolvía en solamente el juez, o en nuestro caso, en el sistema anterior, pues resolvían mm, idealmente los representantes del gobierno, de los trabajadores y de los patrones. Emitían su proyecto de dictamen y posteriormente el laudo, que al final acabó emitiéndolo el representante del gobierno, el presidente de la Junta, y los otros dos representantes firmando, pero que inicialmente recordamos, o tal vez alguno recordará, que los representantes, ya sea del gobierno, perdón, de trabajadores o de los patrones, sí emitían votos particulares en defensa de la parte a la que representan. Ya en el transcurso del tiempo se fue perdiendo la emisión de estos votos y quedó únicamente prácticamente la resolución del representante del gobierno, del presidente de la Junta. Entonces es por eso que decíamos, en este sistema anterior, y que era también, bueno, el anterior era preponderantemente inquisitorio, al tener que resolver sin esta inmediación procesal, pues el, se, hay también, bueno, no estadísticamente, pero de acuerdo a comentarios de jueces, consideran que cuando se resuelve de esta forma, que es en privado, digamos, hay mayor probabilidad de que se recurra la resolución a que cuando se resuelve el juicio de manera en, en la audiencia, eh, hay menos probabilidades de que se recurra la sentencia. Eh, También la inmediatez, que debe de prevalecer en primer término, se refiere, por ejemplo, a lo que se manifiesta en primer lugar en una testimonial. Eso es lo que deberá prevalecer, o lo que se ha manifestado en la demanda. También ahí los hechos confesados en la demanda es lo que debe prevalecer. Hay una conexión directa entre el juez y las partes. Y aquí es en donde vuelvo a resaltar que entran estas habilidades y destrezas que muchos ya tienen y que han desarrollado, pero que tal vez ahorita es una oportunidad de perfeccionarlas, de aumentarlas, en cuanto a la oralidad, que es la parte de la oratoria, del bien hablar, del bien
la buena expresión en cuanto a comunicación, en cuanto a es, todos los tipos de lenguaje. Bueno, y no solamente para el juez en esta parte de inmediación y de inmediatez, sino que también por parte de los abogados postulantes, de los apoderados, de los representantes, quienes tienen, le digo, ya tienen estas habilidades o las han desarrollado en los diferentes tipos de comunicación, en la comunicación que más transmite un mensaje, que es el lenguaje corporal, transmite más del 50% del mensaje. Entonces ahí es en donde estudiamos y estamos al pendiente de nuestra postura, del movimiento de nuestras manos, inclusive de la atención o el contacto visual, de los gestos, también comunican, todo comunica. Eh, de la voz sería el segundo canal de lenguaje que más comunica, alrededor de un 37%, que nos va a también ayudar en esta oralidad y en esta inmediación, y que tomamos en consideración el tono de la voz, si es grave para transmitir seguridad, para transmitir autoridad, o puede ser un tono más agudo, dependiendo lo que queramos transmitir. El volumen, en ocasiones será bueno que sea un volumen alto, adecuado, pero alto, para enfatizar algún punto, o también podemos utilizar un volumen bajo para poner atención o enfatizar. Los silencios también comunican. Eh, todas las variaciones de la voz, es importante que también continuemos desarrollando nuestra, nuestro canal, este canal importante de comunicación. Y por último, el tercer canal, que igual no es menos importante, es justo las palabras, ya sea que las expresemos oral o las que expresamos escritas. Aquí entra la parte de argumentación, en la que cuidamos que nuestros argumentos sean lógicos, que tengan una estructura, que estén conforme a los hechos de la demanda, a las pruebas que hemos ofrecido, a la contestación, a las excepciones, a la réplica, contrarréplica, que tengan una estructura de una, por ejemplo, premisa mayor, premisa menor y una conclusión, es decir, que adaptemos nuestros hechos a un supuesto normativo, y de ahí realicemos una conclusión, eh, y que todo, todos estos tres canales de comunicación, el lenguaje corporal, el lenguaje, la voz y las palabras que expresemos, nos contribuyan a, este, a esta etapa oral en el juicio. También en la parte escrita comunicamos y transmitimos. Eh, Sabemos, por ejemplo, que cuando en un escrito se pone todo en mayúsculas, la, el mensaje que estamos transmitiendo es como si la persona estuviera gritando a la otra. También por eso son muy importantes los signos de puntuación.
porque nos pueden cambiar el sentido del escrito. Ya en un ámbito menos formal, cuando utilizamos en correos o en el teléfono los emoticones o cualquier símbolo, es también importante tener cuidado. Aquí ya sería más, por ejemplo, en una relación de trabajo, tener también una adecuada comunicación. Y bueno, aquí en este principio de inmediación y en el principio de inmediatez, podemos concluir que son más de corte adversarial y que contribuyen en el procedimiento a escuchar directamente a las partes y tener justo estos elementos de los diferentes canales de comunicación. No únicamente el juez ya tiene la palabra, sino que también es un buen observador, entonces va a tener este lenguaje corporal que le está comunicando si alguna de las partes este, puede ser que esté expresando con palabras un mensaje, pero con el cuerpo esté expresando uno totalmente diferente, y ahí es cuando se tienen más elementos. Y también en este papel del juez, en el sistema adversarial, que es el de menos intervención y el de intervención cuando requiere de mayores elementos, como lo han estado desempeñando en diversos tribunales, en el que ya después de que las partes rinden su confesional o que los testigos concluyen el desahogo de su prueba, realiza mayores preguntas para indagar, para tener más información, y de ahí es donde ahora ya en este nuevo sistema laboral tenemos más imposiciones de multas a confesantes, a testigos, a los abogados, o también hasta suspensión del ejercicio profesional, la suspensión de la cédula para los abogados que incurren en contradicciones, en hechos falsos, y que se ha dado en este principio bueno, siguiendo este principio de inmediación de la presencia del juez, y que nos han obligado también a tener un mejor litigio. Eh, bueno, esto sería entonces respecto a este principio que se sigue y que va, decíamos, más allá de únicamente seguir la norma. Ahora vemos el principio de publicidad, que va enfocado a la transparencia y el acceso al público, que, bueno, por ejemplo, en la pandemia se vio limitado a que únicamente acudieran o estuvieran en la sala las partes, y que ahora ya tenemos este acceso al público con las limitaciones que nos establece la Ley Federal del Trabajo en el 720. Por ejemplo, cuando se trata de menores, pues, ahí se tiene esta limitación, pero que decíamos que también este principio de publicidad históricamente y también en la actualidad contribuye
a que se, el juzgador no se considere que resuelve él solo, apartado en su oficina, sino que lo hace ante todos, ante las partes, ante el público, y esto da esa seguridad y esa confianza en la resolución que emita y que, por lo tanto, mencionaba que hay opiniones de jueces que consideran que, digo, no han sacado estadísticas, estaría interesante que las tuviéramos, que las resoluciones que se resuelven de acuerdo a este principio de publicidad y que así no lo marca la ley, pero que ahorita ya los tribunales desafortunadamente también están saturados. eh, en esa pues en esa situación es complicado que eh, resuelvan en el momento, ¿no? En la audiencia y de forma pública y por lo tanto resuelven posterior. Pero, bueno, pues atendiendo a este principio de publicidad es en la parte de la audiencia que están las partes y el público y también en la resolución contribuye a esta transparencia y percepción de las partes en que se resuelve de forma adecuada. Vamos ahora al principio de veracidad. Este principio se enfoca en que debe buscarse la obtención de la verdad histórica o material. Y entonces aquí va más enfocado y está dentro de este sistema, dijimos, en la nueva justicia laboral, estaría más dentro del sistema mixto, sería la parte inquisitiva porque busca la obtención de la verdad histórica o material, aunque siempre se va a prevalecer en este caso, la conciliación. O sea, dentro de los medios alternos de solución de conflictos, eh, tenemos la conciliación en materia laboral y en el nuevo procedimiento está la conciliación prejudicial obligatoria, pero en, dentro del procedimiento tenemos esta obligación de los jueces de siempre darle preponderancia a la conciliación. Desde el artículo 17 constitucional, cuarto párrafo, establece que los jueces están obligados a dar preferencia a los medios alternativos de solución de conflictos sobre un litigio para la mejor solución. Y también en la Ley Federal del Trabajo tenemos esta obligación en la que en cualquier etapa del procedimiento se puede continuar con la opción de llegar a un acuerdo y que los jueces así lo realizan desde el inicio de la audiencia. Lo primero que mencionan es qué posibilidades hay de que se llegue a un acuerdo. Ahí, en estos casos, el mismo juez es quien hace las funciones de conciliador, que doctrinalmente no debería realizarlo el juez, porque en caso de que no lleguen a un acuerdo,
el juez ya tuvo acceso a información en la conciliación que probablemente difiera de la información que se ventile en el procedimiento o que puede influirlo en el momento de dictar resolución y entonces podría afectar la imparcialidad del juez. Sin embargo, se realiza y también antes en el anterior sistema también así hacían los, los presidentes de junta, quienes también instaban a las partes a la conciliación, o también hay la figura del funcionario conciliador que en algunos tribunales lo siguen considerando y hay personas dentro del tribunal que realizan esta función y que obviamente concluyen bueno, suspenden la grabación de, de la audiencia y trasladan a las partes o ahí mismo en la sala de audiencias para que lleven a cabo una conciliación y los guíen y apliquen estas técnicas de la comunicación para que lleven a cabo una no una audiencia de conciliación, pero sí un procedimiento de conciliación en el que se expresen, se escuchen y puedan generar diferentes opciones de solución o el conciliador les haga propuestas y puedan encontrar esta solución a su conflicto. En caso de que así lo hagan, celebran su convenio y concluyen con eso su procedimiento y si no, continúan con la audiencia. Eh, en contraste, tenemos eh, este principio de veracidad en el que el juez busca la obtención de la verdad histórica o material y no utiliza estos medios alternos de solución de conflictos, sino todos los elementos que le proporciona el procedimiento, esta libertad que tiene de realizar mayores preguntas o de ordenar más pruebas con la finalidad de allegarse de más elementos y que se aplica a todas las probanzas en el procedimiento con la finalidad de que el juzgador pueda dictar una sentencia objetiva y justa. También tenemos el principio de concentración. Este principio permite un análisis profundo de las pruebas presentadas y que todas sean desahogadas en la misma audiencia. Es decir, que, bueno, sabemos, por ejemplo, la testimonial, pues que se tiene que desarrollar toda en la misma audiencia y que el desahogo sea en una misma, a veces por cuestiones de tiempo, o son muchas pruebas, si no una prueba testimonial, sino que a lo mejor se señala una fecha para el desahogo de una prueba y en fecha posterior el desahogo de otra prueba diferente por cuestiones únicamente de tiempo, pero se busca que todas las pruebas se, se lleven a cabo sin interrupciones o diferimientos sobre todo también, por ejemplo, desde la reforma de 2012 a la ley de la materia, se hizo énfasis en este principio porque también se acostumbraba mucho diferir las audiencias. Se decía que por el principio de conciliación.
cuando en realidad nada más era a lo mejor porque el abogado no tenía tiempo de llevar esa audiencia, o no llevaban preparado lo que se requería para esa audiencia. Entonces, en atención a la naturaleza ya de estos juicios, se busca que sea breve su tramitación y que no se tenga dispersión en las actuaciones procesales para que pues, se lleve en el menos tiempo posible. También por eso se eliminó en lo posible el trámite de incidentes. Por ejemplo, tenemos el artículo 761. También tenemos el artículo el 763 de la ley de la materia, que es el incidente se resuelve de plano, esta excepción obviamente de la nulidad, la competencia, la acumulación o excusas que será en una audiencia incidental dentro de las 24 horas. De igual forma está el principio de continuidad, que bueno, es asegurar la fluidez del proceso judicial sin interrupciones. Y tenemos también el principio conciliatorio. El principio conciliatorio que hemos estado mencionando, en el que fue incluido en la reforma de 2012 ya como principio. Tenemos el conocimiento que desde el surgimiento del derecho del trabajo siempre se ha buscado la conciliación para solucionar los conflictos tanto individuales como los colectivos. Desde que, bueno, antes de que inicie la etapa judicial, se busca eh, este principio conciliatorio, y que en este medio alterno de solución de conflictos, lo que tiene como finalidad es que un tercero imparcial y neutral ayude a bueno, en el juicio ya serían las partes, antes del juicio serían los conciliados, a que ellos encuentren una solución a su conflicto. Aquí se da preponderancia a que las partes son quienes conocen mejor su conflicto. El trabajador es el que mejor sabe qué fue lo que sucedió, qué es lo que necesita, cuál fue el motivo real del conflicto, porque también la mayoría de las veces no es el dinero, sino que puede ser una situación emocional que no es materia del juicio, pero que es el motivo o lo que detona que se inicie un juicio. Eh, y también el patrón es quien conoce, bueno, hay veces que el patrón sí no conoce directamente el conflicto porque no lo ocasionó él, sino que fue el jefe inmediato o fue la persona de recursos humanos o la de finanzas, pero que está involucrado en el conflicto y que también sabe cuáles son las necesidades y los intereses del empleador. Aquí entonces lo que se hace en esta conciliación es que una vez que ya se escuchó a las partes, que se les realizaron las preguntas adecuadas para llegar a estos intereses y necesidades, que se le quitó connotación negativa a las expresiones de los
de las partes del trabajador y del empleador, por ejemplo, reformulando o resumiendo sus expresiones cuando, digamos, cuando un trabajador que en la mayoría de las ocasiones trae enojo, trae molestia, trae preocupación porque se quedó sin el sustento para él y en ocasiones para su familia, o la trabajadora, que hay muchas mujeres que son sustento de su familia, em, se siente ya escuchado, baja la emoción y aumenta su disponibilidad para esta opción a un arreglo. Y de igual forma el empleador en muchas ocasiones también trae el enojo de que el trabajador o la trabajadora le causó algún daño, algún menoscabo, le dañó instrumentos de trabajo o inclusive hay un robo o una agresión. Cuando es escuchado y cuando se validan estas emociones, es decir, no se les da terapia, pero se escuchan y se les dice, entiendo o me imagino cómo se está sintiendo usted, es válido y comprendo la molestia, eh, tanto a uno como a otro, y de ahí se entra a la parte de una opción de solución y entonces es importante que veamos la solución a su conflicto, que podamos encontrar un punto en el que ambos ganen y que cedan. Ahí entonces es cuando se pueden encuadrar estos intereses y necesidades en lo que establece la ley, ya en un convenio, de acuerdo al 33 de la Ley Federal del Trabajo, que incluya las prestaciones o los derechos irrenunciables del trabajador y que también vaya acorde a los derechos y a las obligaciones del empleador. Eso en ocasiones ya lo tienen también las mismas partes, ya tienen propuestas o ya han sido asesorados, o si no, el conciliador o el juez es quien realiza esta propuesta o este encuadre para cerrar en el convenio. Eh, entonces, bueno, en todo este procedimiento de conciliación, se va a buscar esta mejor solución al conflicto. Sí, aquí ya atendiendo a los principios de la conciliación, que también se resaltan al inicio, ¿no? Al inicio de la conciliación se les explica a los conciliados, al trabajador, al empleador, que es un procedimiento confidencial, que no va a tener injerencia en el juicio. Nada de lo que digan en la conciliación va a tener influencia en el juicio, que es un procedimiento flexible, todavía con mayor flexibilidad que el nuevo procedimiento laboral que tenemos y que pueden, lo que mencionaba hace un momento, pueden expresar sus emociones, sus sentimientos, lo que gusten decir, que en ese momento el conciliador es imparcial, es neutral, no se inclina para ninguno de los dos. Esa sería la imparcialidad. Y la neutralidad es que no va a dejar que influya ningún prejuicio o ninguna idea o alguna consideración personal que tenga. Y que también destacar que es voluntario, también si no quieren llegar a un acuerdo, continúan con su procedimiento, y la parte en la que también destacar que lo que también platicábamos en una sesión que nos compartió, que nos compartieron, que
en concientizar sobre las consecuencias de un juicio y los beneficios o ventajas de la conciliación. Como ventajas de la conciliación es que es más rápido, es seguro para ambos intervinientes porque el trabajador es una cantidad segura que se le paga en un menor tiempo. Y en caso de incumplimiento, pues es como si ya se tuviera una sentencia, ¿no? Es cosa juzgada. Eh, para el empleador también es seguro porque es una cantidad ya establecida, no tiene un contingente mayor, no va a pagar al final una cantidad mayor. Puede ser también que no pague ninguna cantidad, que sea absuelto, que sea sentencia absolutoria al final, pero puede ser que tenga una condena mucho mayor. Entonces ya tiene una cantidad, ganan también tiempo, que al final el tiempo es dinero. Lo más importante, concluyen de mejor forma su conflicto, de una forma en lo que decíamos, resaltando la comunicación y por ellos mismos, que son quienes conocen mejor su conflicto y no derivan o no continúan dando esta potestad al Estado a través del juez para que el juez resuelva su conflicto sí escuchándolos, pero de acuerdo a ciertos parámetros y al procedimiento que nos marca la ley. Y entonces hay una reconstrucción del tejido social en la que el trabajador tiene esta experiencia de solucionar de mejor forma su conflicto y de tener un aprendizaje y de no estarlo replicando en diferentes fuentes de trabajo y demandando y también el empleador tiene una experiencia y un aprendizaje que va y aplica en su fuente de trabajo para corregir estos errores o estos incumplimientos que ha realizado y que no siga generando conflictos. Eh, y aquí tenemos entonces esta mejor forma de comunicación y de solución de los conflictos laborales. Además de que también para el Estado, para el tribunal, pues hay una disminución, ¿no? de la carga laboral y de los juicios. Bueno, en el caso en el que ya la conciliación se llevó durante el procedimiento, pues nada más sería el tiempo que se reduce, ¿no? A las etapas que ya no se llevaron a cabo en el juicio y también concientizar sobre las consecuencias del juicio, que son lo que ya sabemos, pues la duración del juicio, que la justicia laboral estuvo planeada para que los juicios duraran menos tiempo, pero ya en la práctica, desafortunadamente, no se cuentan con los tribunales suficientes, ni tampoco se tiene muchas veces el personal que necesario, ni los recursos materiales, ni la estructura tampoco en cuanto a espacios. Entonces, no se da los elementos necesarios para una implementación, una práctica de esta justicia laboral como fue planeada y tenemos una duración de juicios de 2 a 3 años con el riesgo de que puede ganar o perder el juicio cualquiera de las partes y que además en caso de que gane el juicio, se tiene muchas veces o la mayoría de las veces de llevar la etapa de ejecución o también existen los amparos. Entonces, esto va sumando tiempo y riesgos. Que estén plenamente conscientes en las partes de todos estos escenarios, de este panorama general y que también los abogados postulantes realizan esta función, ¿no? Este asesoramiento
de explicarles cuáles son las ventajas de la conciliación y cuáles son las consecuencias lo que puede suceder en un juicio. Aquí entonces, ya en este punto, tenemos como, ya como jueces o como operadores del derecho o como abogados postulantes, eh, mm, la idea es que tengamos mayor claridad respecto a cómo estábamos en el sistema anterior, cómo operaba ese sistema y cómo actualmente debemos operar en este nuevo sistema de justicia laboral. Les decía más, bueno, con mayor adversarialidad, pero aún siendo un sistema mixto, ¿no? Que también tenemos la parte inquisitiva, que todavía tenemos esta, por ejemplo, figura del secretario instructor que acompaña al juez, que da fe, que tenemos las videograbaciones, este, la la parte de expedientes electrónicos o físicos, pero que ha ido incorporando mayor y bueno, diferente la oralidad a como la practicábamos, que en realidad ahorita sí ya tenemos la oralidad. eh, Tener también presente esta parte de continuar desarrollando nuestras habilidades y destrezas en conocimiento del conflicto, en las teorías del conflicto. En derecho al trabajo tenemos los tipos de conflicto que manejan diferentes autores, individuales, colectivos, jurídicos, económicos. em, Variados, pero además también, sobre todo en medios alternos de solución de conflictos y más en esta parte adversarial y en la conciliación, que es lo que nosotros aplicamos. En derecho del trabajo no tenemos mediación. La Ley Federal del Trabajo no hace referencia a mediación. El, este, la Constitución tampoco hace referencia a mediación. Solamente la Constitución de la Ciudad de México tiene una referencia a mediación, pero no la aplicamos porque doctrinalmente y en nuestro país la mediación, los mediadores no hacen propuestas y el conciliador sí hace propuesta. Entonces, aquí en la conciliación, que es lo que aplicamos, pues va más enfocada a este sistema adversarial y que la está incluido ya de forma obligatoria, prejudicial, como requisito de procedibilidad, con algunos, bueno, ya se han ido resolviendo diversos criterios al respecto, que busca este acceso a la justicia con mayor rapidez y efectividad y que se tenga esta, pues también sencillez en las partes y que se haga claro el, y sencillo, rápido sobre todo para los trabajadores, aunque a veces sí es complicado también en los centros de conciliación la solicitud, la ratificación. En algunos estados ya tienen sistemas mejores, en otros no. A nivel federal sí se ha implementado en muchas ocasiones de forma electrónica para que sea más rápido para los trabajadores y mejor también por las distancias. Y entonces y bueno, lo que vimos ahorita, la aplicación de los principios que también son característicos en este sistema adversarial con la finalidad de que
eh, de que en un conflicto entre reglas y principios se dé preponderancia al principio para no anular los actos y que se atienda a la inmediación, a la publicidad, a este principio conciliatorio, a todos los que vimos aquí para atender y bueno, y que también consideramos que y tenemos en nuestro sistema los principios como fuente de derecho, atendiendo a esto, que llevemos a cabo la práctica en nuestro sistema, del nuevo sistema de justicia laboral, de acuerdo a estos principios y a la adversarialidad que contribuya a que se resuelvan a fondo los conflictos, atendiendo más a esta armonía también social, que es uno también de los objetivos de la justicia social, y queda entonces en nosotros el funcionamiento de la justicia de este nuevo sistema laboral, y que pues la llevemos de la mejor forma y cada vez de la forma adecuada en esta adaptación en la que estamos todavía debido a que es reciente. Es, con esto entonces concluimos la segunda sesión, este tema. Continúo a sus órdenes en la plataforma de Canvas, y cualquier comentario pueden hacerlo vía correo o también pueden realizarlo en los foros. Les agradezco su atención. Hasta luego.